Me dijeron no perteneces a esta familia, así que cambié mi testamento esa noche. La noche de Navidad era fría, pero el aire de la casa se sentía aún más helado. Las luces parpadeantes del árbol de Navidad iluminaban la sala, pero no había calidez en la atmósfera. Daniel, de 18 años, estaba en un rincón, sintiendo cómo su pecho se oprimía. Escuchaba las risas de su madre y su hermano mayor Gabriel, que se escuchaban nítidas desde la mesa, donde el pavo dorado y los buñuelos recién hechos brillaban con un aroma que hacía agua a la boca. Pero él no era parte de esa celebración. Un grito desgarrador rompió la diversión. «No perteneces a esta familia». La frase retumbó en la cabeza de Daniel como un eco interminable. Las palabras de su madre eran puñales que se clavaban en su corazón. Él había sido lo suficientemente ingenuo como para pensar que podría estar allí, incluso por un momento. Pero fue un sueño roto. Así que, lleno de resentimiento y soledad, se retiró a su ja. Su rabia se convirtió en determinación. Los recuerdos de todas las veces que fue dejado de lado, de las navidades en las que él era el invisible, le llenaban de un fuego interno. Esa noche firmó el documento y sintió que algo en su interior se quebraba. Mientras tanto, en la sala, la discusión entre Gabriel y su madre se intensificaba. «Los vínculos de sangre son lo más importante», decía Gabriel, con una vehemencia que podría haberse cortado con un cuchillo. Su madre, sin embargo, discutiendo acaloradamente, parecía querer destruir algo más allá de un simple lazo familiar. Daniel escuchaba cada palabra y, al hacerlo, sintió que una nube de secretos empezaba a oscurecer su entendimiento de la familia. ¿Qué más no sabía? Un golpe en la puerta de su habitación rompió su trance. «Daniel, necesitamos hablar», dijo Gabriel, pero su tono era diferente. Había un temblor de preocupación en su voz. Daniel se quedó quieto, sintiendo cómo la incertidumbre se acumulaba, con desconfíe. «El testamento», comenzó a murmurar Gabriel, su voz llena de angustia. «Hay cosas que no sabes sobre papá y sobre nosotros». Las palabras flotaron en el aire como un hechizo, y Daniel sintió que sus pies se hundían en el suelo. Esa frase era la chispa que comenzaría a encender el fuego de la verdad sobre su familia. «Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás, deja ese poderoso me gusta, que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo la historia? Me encanta conocer a cada uno de los increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Daniel se quedó logró articular, su voz temblando. La habitación se llenó de una tensión palpable, como si el aire estuviera pesado de secretos. Gabriel tragó saliva, su rostro un lienzo de torpeza y miedo. «Escucha», dijo, acercándose un paso. «No es lo que piensas. Hay cosas sobre papá que nunca hemos discutido, cosas que cambian todo». Un latido ensordecedor retumbara en el pecho de Daniel. «¿Qué es lo que no sé?», preguntó, sintiendo que el pánico empezaba a acumularse. «Dímelo, Gabriel». Con la mirada perdida, tomó un respiro profundo. Sus manos temblaron y pareció luchar contra las palabras que ardían en su garganta. «Papá no es nuestro padre biológico», soltó de repente. El impacto de esas palabras golpeó a Daniel como un ladrillo. «¿Qué? Eso es imposible.
¿Qué dices? Yo soy su hijo, al igual que tú. Su mente empezó a girar, buscando un sentido a lo que escuchaba, pero no servía de nada. El caos se cernía sobre él. Escucha, Daniel, urgió Gabriel, notando la incredulidad en el rostro de su hermano. No solo eso. Hay un motivo por el que él nunca habló de su familia. Puede que nunca lo supieras, pero él tuvo que huir de su pasado. El testamento está relacionado con eso. Un nudo se formó en el estómago de Daniel. ¿Huir de qué? ¿Qué hay en el testamento? Las palabras de Gabriel habían encendido algo en él, pero también lo llenaron de inquietud. Es más complicado de lo que piensas. Hay una herencia, sí, pero hay condiciones, y no son lo que todos creen. Un estruendo en la sala de estar interrumpió la conversación. Las risas se apagaron de repente. Gabriel y Daniel intercambiaron miradas, y una preocupación mutua los envolvió. La puerta se abrió de golpe, y la madre de Daniel entró, pálida como un fantasma. ¿Qué está pasando aquí? Demandó, su voz tensa y temblorosa. Sus ojos miraban fijamente a Gabriel, y eso hizo que el corazón de Daniel se acelerara. ¿Qué había escuchado? ¿Todo se había ido al traste? No es lo que piensas, mamá, exclamó Gabriel, pero su madre ya no parecía escuchar. Un grito desgarrador salió de su boca. No debiste decirle eso. No ahora. De repente el entorno se transformó. Las luces del árbol de Navidad temblaron, y un estruendo más ensordecedor llenó el aire, como si algo se estuviera rompiendo. Temblando, Daniel sintió que el suelo se inundaba de una energía sombría, y de repente, un sonido profundo y ominoso resonó por toda la casa. Una explosión, un grito, vidrio rompiéndose. El mundo se desvaneció en caos. La madre de Daniel cayó al suelo, llevándose las manos a la cabeza. Por favor, no deben saber la verdad, gritó. Y sus ojos se abrieron de par en par, mirando una sombra detrás de Daniel. Su piel se erizó, y un helado terror lo atrapó. Bajó la vista y vio una figura oscura, familiar y extraña al mismo tiempo, con un rostro que parecía una mezcla de él mismo y un terror antiguo. Alguien que no debería estar allí hizo su aparición. «Hola, hermano», dijo la figura, y esas palabras resonaron en el aire como un eco aterrador. El corazón de Daniel se detuvo un segundo. «Che, ¿quién eres?», murmuró, sintiendo que el mundo que conocía se desmoronaba. Una risa, cruel y conocida. «Te lo diré». La respuesta quedó suspendida en el aire, justo cuando el caos se apoderó del hogar que una vez que la figura oscura se acercó más y Daniel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Quién eres?», repiqueó, esta vez más fuerte, pero el terror revoloteaba en su pecho. La risa, maliciosa y familiar, se volvió más intensa. «Soy tu hermano, Daniel», dijo la figura. Su voz era un eco de la suya, pero había un tono inquietante. Las luces del árbol parpadeaban como si fueran testigos de un horror indescriptible. «Y he venido por lo que me pertenece». El mundo de Daniel se detuvo por un momento. «¡Hermano! ¡No puede ser!». Se sintió atrapado entre la incredulidad y el horror. Su mente luchaba por procesar lo que estaba viviendo. La sombra se movió hacia él, como un depredador avanzando hacia su presa, y Daniel sintió que la habitación se encogía. Gabriel, aturdido, tomó un paso atrás, su rostro pálido. «¿Qué significa esto? ¿Cómo es posible?». La voz de su hermana mayor temblaba. La madre, aún en el suelo, parecía atrapada en un estado de parálisis. Sus ojos fijos en la figura. «Todo tiene que ver con el testamento», continuó la sombra. «Papá no quería que lo supieran. Tenían miedo
de lo que podría pasar si conocían la verdad. Un silencio pesado llenó la habitación, y todos contuvieron la respiración, a la espera de lo inevitable. ¡Qué verdad! Daniel logró articular. Su voz un hilo de inquietud. La figura sonrió, una mueca que enviaba escalofríos por su espalda. Eres solo un peón en este juego, Daniel. Papá y yo tenemos un pasado que cambia todo. Yo soy el verdadero heredero. El corazón de Daniel se detuvo. ¿Eres el heredero? ¿Pero cómo? Anhelaba respuestas, pero lo único que llegaba a su mente eran preguntas. Gabriel se giró hacia su madre, buscando alguna respuesta. Pero ella solo balbuceaba, temblando. Tu madre y yo venimos de dos mundos diferentes, prosiguió la sombra, y tú eres el resultado de un secreto que nunca debió ser. No perteneces aquí, Daniel. El testamento dice que todos los bienes están destinados a mí. A menos que... La figura hizo una pausa, disfrutando del pánico en las caras de los dos hermanos. ¿A menos que qué? Gritó Gabriel, incapaz de contenerse. La tensión era palpable. Una tormenta de emociones estallaba en la habitación. ¿Qué quieres decir? Cuando papá asumió una nueva identidad, selló nuestro destino. Pero siempre hay un precio que pagar. Tienes que elegir. Puedes quedarte aquí, en esta mentira, o venir conmigo y descubrir quién eres realmente. Daniel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La idea de renunciar a lo que conocía era aterradora. No elegí esto, murmuró, sintiendo que el nudo en su garganta se apretaba. No es justo. La figura se acercó más, ahora a solo unos pasos. Nunca es justo. La vida nunca lo es. Pero tú, Daniel, tienes un legado que te espera. Este lugar no es tu hogar. Nunca lo fue. Un grito desgarrador de su madre resonó en el aire. No lo escuches, Daniel. Es un engaño. No te vayas. Su voz se rompió y las lágrimas brotaron de sus ojos. Pero la figura sonrió con desdén. Lo sabes en el fondo. Así que elige, dijo, y sus palabras flotaron en la habitación como un eco inquietante. Daniel sintió que el peso de la elección lo aplastaba. ¿Debería rechazar todo lo que había conocido por un futuro incierto? ¿Y si todo lo que creía era una ilusión? El caos en su mente se intensificó cuando una explosión de recuerdos le asaltó. Imágenes de risas, amor y, sobre todo, su vida. «Tienes una oportunidad, Daniel», insistió la figura, casi seduciéndolo con sus palabras. «Pero, ¿a qué costo?» «Menso». La pregunta quedaba flotando en el aire mientras el futuro se desdibujaba. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre y todo sobre lo que creía saber se desmoronaba. ¿Qué camino tomaría ahora? Acababa de descubrir que su vida era una mentira. La respuesta estaba tan cerca y, sin embargo, parecía tan lejana, como una sombra que nunca podrías alcanzar. La figura oscura estaba tan cerca que Daniel podía sentir su aliento helado. «Soy tu hermano, Daniel», repitió. Y esas palabras pesaron en el aire como un ladrillo. Las luces del árbol parpadeaban y de repente todo el ruido de la casa parecía desvanecerse. Daniel retrocedió, su mente en un torbellino. «No, no puede ser», murmuró, cada palabra un hilo de incredulidad. Gabriel parecía tan perdido como él, sus ojos abiertos de par en par, buscando respuestas en la confusión. «¿Cómo? Ve». «¿Por qué no lo supimos?» Su hermano grande podía sentir el sudor frío en su frente, un reflejo del caos que los rodeaba. «Porque papá hizo lo que debía hacer. Has estado viviendo en una mentira», continuó la sombra. Su tono era casi consolador, como si tratara de salvarlos de la verdad. «Pero no se puede escapar de lo inevitable. Y yo estoy aquí para reclamar lo que es mío». «¿Qué es lo que quieres?», gritó Daniel.
el miedo retumbando en su pecho. ¿Quieres su dinero? ¿Quieres hacer daño a nuestra familia? Quiero lo que me pertenece por derecho, dijo el nuevo hermano, su voz resonando con una calma perturbadora. Tú no eres el verdadero heredero. Tú eres solo un imán de su mentira. Pero antes de que Daniel pudiera reaccionar, un estruendo sacudió la casa. La puerta principal voló por los aires y una figura encapuchada entró a la sala, su figura oscura tomando el espacio. La habitación estalló en caos. Gabriel empujó a Daniel detrás de él, protegiéndolo. ¿Quién es?, preguntó, el cuerpo tenso, preparado para pelear. La figura encapuchada pronunció palabras en un tono que hizo que el aliento se le detuviera a Daniel. Silencio, no permitiremos que esto continúe. Todos se quedaron paralizados, incluso la sombra que se presentaba como su hermano. El anónimo se quitó la capucha, y Daniel sintió que el mundo se detenía. Era una mujer con rasgos familiares que lo atravesaron como un rayo. «¡Amá!», exclamó, pero su voz le falló. Su madre, chorreando emoción, se tambaleó. «¿Qué? ¿Qué haces aquí?», preguntó la figura que una vez fue su madre, sus ojos desbordando pánico. «Debiste quedarte lejos de esto». El nuevo hermano sonrió, un destello de reconocimiento cruzando su rostro. «Así que estabas detrás de esto. Sabía que no estarías dispuesta a dejar que las cosas salieran a la luz. No es como piensas. No puedes poner a mi hijo en peligro por tus deseos egoístas», gritó ella, su voz quebrada. Daniel sintió un nudo en la garganta. La situación se volvió más intensa y el nuevo hermano comenzó a acercarse a su madre. Su sonrisa se ensanchaba. «Siempre creíste que podías protegerlo, pero la verdad ya salió a la luz». Sin previo aviso, un ruido estruendoso rompió el aire. Una serie de explosiones hicieron temblar el suelo y el sonido de cristales rompiéndose llenó la habitación. Empezaron a caer fragmentos de luz, la casa sacudida por una energía oscura. Daniel vio a su madre caer de rodillas, sus ojos abiertos de par en par. «¡Mamá!», gritó, pero su voz fue ahogada por el caos. «No, es un error», suplicó la mujer mientras temblaba. «No dejes que él te atrape en su juego». Uy, entonces el nuevo hermano giró hacia Daniel. «No tienes que seguir aquí. Tienes que decidir. Vete con ella o ven conmigo y conoce tu verdadero legado». Los ecos de las explosiones retumbaban en su cerebro. El cuarto estaba lleno de sombras y escombros. «¿Qué legado?», murmuró Daniel, sintiendo que la realidad cambiaba ante sus pies. ¿Cómo podía decidir entre lo que conocía y esta revelación aterradora? Cada instante era crucial. La verdad ya no era solo confusa, era peligrosa. Daniel se sintió dividido. En su rostro se dibujó una lucha interna. «¿Qué tengo que perder?», pensó. ¿Y si la mentira era su única salvación? Las luces parpadeaban más intensamente y el caos resonaba fuerte. Casi podía escuchar su corazón martillando por respuestas. «Elige, Daniel», gritó su madre. Pero las palabras se perdían entre el horror que lo envolvía. Todo lo que había creído conocer, cada lazo, cada momento, estaba a punto de desvanecerse. Daniel miró a ambos lados. Las llamas de la verdad comenzaban a consumirlo. Y en su mente solo tenía una pregunta. ¿Qué camino tomará? La figura oscura se acercó aún más, y el aire se volvió denso. Daniel sintió un frío helado recorrerle la espalda. Las palabras del nuevo hermano flotaban en el aire como un eco inquietante, mientras su madre, de rodillas, suplicaba entre lágrimas. «No escuches sus mentiras, Daniel. No es tu hermano». «Pero, ¿cómo puedes estar tan segura?», gritó Daniel, su voz quebrándose en la tensión. Quiso aferrarse a la normalidad, a lo que siempre había conocido, pero la situación se descontrolaba. El nuevo hermano soltó una risa burlona. «Oh, pero claro que lo soy. La verdad siempre sale a la luz. Papá no solo cambió su nombre,
cambió nuestra historia. —¡Cállate! —exclamó Gabriel, intentando proteger a Daniel de la amenaza. Un estruendo tembloroso interrumpió la escena. La casa se sacudió, y un estruendo sordo vino del exterior. Daniel miró hacia la ventana. Sombras y luces parpadeantes llenaban el cielo. —¿Qué sucede? —murmuró, perplejo, pero no era un simple corte de energía. El sonido se intensificó, y de repente un grupo de hombres uniformados irrumpió en la casa. Equipados con cascos y armas, avanzaban como un torrente, gritando órdenes. —¡Todos al suelo! ¡No se muevan! El caos estalló, y el nuevo hermano sonrió. —Ya ves, Daniel, todo lo que pensabas que tenías es solo una fachada. La verdad que busca salir a la luz está mucho más allá de nosotros. ¿Qué? Daniel sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Quiénes son ellos? ¡Mira! —Mira lo que has hecho —gritó su madre, arrojándose sobre Gabriel, mientras la figura del nuevo hermano se mantenía quieta, disfrutando del pánico. En el centro del caos, el clima cambió a un aire tenso, repleto de peligros. Justo en ese momento, uno de los hombres uniformados se detuvo delante de Daniel. —¿Eres tú, Daniel? —preguntó, completamente serio. Su voz grave cortó el aire. —Ven conmigo. Debo protegerte. —¿Protegerme de qué? La confusión lo desbordaba. —¿Quiénes son ustedes? Esto no es un juego. Ellos han estado buscando a tu familia. Hay secretos que tu padre nunca quiso que supieras. Ven. Una chispa encendió la esperanza, pero el nuevo hermano se rió. —Te están engañando. No te lleves por sus mentiras. La verdad te hará libre. El testamento es más que dinero. Es una clave para tu pasado oculto. La madre de Daniel gritó, su voz quebrándose. —No vayas con ellos, Daniel. Ellos solo quieren usarlo. La figura indicando la puerta se volvió hacia su madre, despectivo. —¿Vas a seguir ocultando la verdad? No puedes protegerlo de esto. Ha llegado el momento. De repente, un destello iluminó la habitación. Una luz brillante llenó el espacio, chisporroteando en un instante de confusión. Daniel parpadeó, tratando de procesar la revelación, cuando un hombre apareció detrás del grupo de hombres uniformados. Era un rostro conocido, uno que Daniel había creído perdido para siempre. Su padre. —¡Papá! —susurró, la voz atrapada en su garganta. El rostro de su padre estaba marcado por el tiempo, pero había algo en él que parecía familiar y extraño a la vez. —Daniel, escúchame, debes venir conmigo. Es seguro, sé que no sabes toda la verdad, pero es crucial que me sigas —dijo el padre, el temor brillando en sus ojos. El nuevo hermano soltó una risa amarga. —Mira, Daniel. Ahora tu padre viene a jugar el héroe. Te está manipulando tras una historia de mentiras y secretos. La tensión se intensificó. La habitación era un torbellino de voces entrelazadas, una lucha en la que todo estaba en juego. Daniel se encontraba en el centro, dividido entre el caos y la revelación. Todo lo que creía saber está a punto de desmoronarse. Daniel, señaló su nuevo hermano. El verdadero enemigo está ahí fuera. Y el testamento no solo es un legado, es un mapa hacia lo que realmente somos. La elección estaba ante él: seguir a su padre o sucumbir ante el caos de su hermano. La luz parpadeante era un recordatorio del tiempo corriendo. Las miradas de todos estaban fijas en él, y el peso de la decisión lo apretaba como una cadena. ¿Qué camino tomaré?, pensó, la desesperación envolviéndolo. —Elige, hijo —gritó su padre, mientras la tensión alcanzaba su punto crítico—. Tu legado te espera. Y en ese instante, un ruido ensordecedor rompió la atmósfera. Un rugido que apagó toda luz y sumió la casa en una oscuridad absoluta. Daniel se sintió caer, y cuando su mundo se volvió negro, todas las certezas de su vida desaparecieron.
¿Qué había estado a punto de descubrir? ¿Qué secretos lo persiguen ahora? La única pregunta en el aire era, ¿sobreviviría para encontrar la verdad? La oscuridad lo envolvió todo. Daniel sintió que caía. El mundo giró a su alrededor, mientras un profundo silencio lo atrapaba. De repente, un destello de luz revientó como un trueno, inundando la habitación con una claridad cegadora. El caos se detuvo en un instante. Cuando la luz se desvaneció, se encontró de nuevo en pie, con su padre frente a él. Pero algo estaba mal. El rostro de su padre no mostraba solo ternura, sino también algo que no había visto antes. Un brillo extraño, como si ocultara un secreto oscuro. El ambiente era tenso, casi eléctrico. «Daniel, escúchame», inició su padre, pero la voz sonaba diferente, como si la historia que contaba tuviera múltiples capas ocultas. Daniel lo miró, su corazón retumbando con una mezcla de confusión y miedo. «Debemos irnos. Ellos vienen por nosotros». «¿Quiénes vienen?», preguntó Daniel, sintiendo la ansiedad elevarse en su pecho. «Personas que quieren que paguemos por el pasado. Hay cosas que no te he contado». Su padre continuó, con un tono sombrío. «Hay más en esta familia de lo que imaginas. El testamento, todos esos secretos, no son solo sobre dinero». Antes de que pudiera procesar lo que decía, hubo un chasquido, seguido por un sonido sordo. La puerta principal voló por los aires, astillas de madera volando en todas direcciones. Un grupo de hombres armados irrumpió en la habitación, enfocados y listos para actuar. «¡Al suelo, todos!», gritaron, y el caos volvió a reinar. Gabriel tomó a Daniel del brazo. «¡Vamos!», exclamó, mientras empujaban hacia la salida. Pero su madre estaba paralizada, atrapada en sus pensamientos. Las sombras de los hombres uniformados se movían rápidamente, como depredadores en busca de presa. «¡Mamá, ven!», gritó Daniel, pero ella parecía sumida en un trance. «No puedo dejarte a ti». La angustia lo llenó. En ese momento, un ruido atronador resonó a sus espaldas. ¡Bang! El sonido de una pierna rota al romperse. La figura oscura del nuevo hermano se lanzó hacia adelante. «¡Nunca escaparán de esto!», dijo, su sonrisa burlona iluminada por la confusión. Pero antes de que pudiera moverse hacia su madre, un brillo rojo iluminó la habitación. Fue un instante. Una silueta apareció entre el fuego y el humo. La figura, encapuchada, levantó las manos. «¡Deténganse!», ordenó, su tono firme, resonando en la tensión palpable. Todos se detuvieron. El nuevo hermano se congeló, sus ojos ampliándose. «¿Cuál es tu propósito aquí?», preguntó, su voz baja, pero cargada de desafío. La figura se quitó la capucha, revelando un rostro que hizo que los latidos de Daniel se detuvieran. Era su madre, pero más joven y diferente, como un reflejo de alguien perdido en el tiempo. «Aléjate de ellos», dijo con determinación, y en sus ojos brillaba una mezcla de amor y un profundo dolor. «¡No! ¡Nunca debiste volver aquí!», gritó el nuevo hermano, su voz desgarradora. «¿Por qué arruinas esto?». Daniel sintió un torbellino de emociones. «¿Qué está sucediendo? ¿Quién eres tú realmente?». La madre del nuevo hermano apretó los dientes, preparando su respuesta. «Soy quien debería haber estado, y tal vez quien nunca debí irme». A medida que habló, la tensión en la habitación se tornó tangible, como un hilo que se estiraba al límite. «Este no es tu lugar, nunca lo fue», continuó, y el pavor en su voz abrió una pelea interna en Daniel. «¡Ah! Todo se trata de la verdad escondida en el testamento». En un instante, la habitación estalló. Un rayo impactó en el exterior, y quien acaba en el camino. Impotente, que me encantaría que se reteniera es
Debes elegir. La casa se iluminó con explosiones de luz y oscuridad al mismo tiempo. En medio del caos, el suelo se rompió y todos cayeron en un remolino de luces brillantes y sombras inquietantes. Daniel se sintió ser absorbido. ¡Mamá! Gritó, pero su voz se perdió en el sonido atronador. Cayeron y cayeron en un vacío, y en su mente el eco de las verdades resucitadas reverberaba. De repente todo se calmó. La luz se intensificó, revelando una sala llena de documentos, una mesa con un antiguo testamento sobre la que brillaba una luz intensa. Miró a su alrededor, y entonces una sombra emergió de la oscuridad, mostrando un rostro que lo dejaría sin aliento. La realidad que conocía se desvaneció, y mientras se preparaba para la nueva revelación, ¿qué estaba? Sí, llego a la lista. Daniel supo que todo lo que pensó saber estaba a punto de transformarse para siempre. ¿Qué es esto?, murmuró, paralizando. Es un mapa, una conexión a algo más grande, a nuestra familia, a tu verdadero pasado. Las palabras resonaban en su mente. ¿Qué quieres decir? ¿Qué es lo que debo saber? El miedo le oprimía el pecho. Gabriel observaba con una mezcla de confusión y creciente preocupación. Esto no es una broma, papá. ¿De verdad eres tú? Pero justo en ese momento, un aire frío ya no parecía provenir de la habitación. Una sombra emergió detrás de su padre. Una figura que parecía moverse con la oscuridad misma. Era su madre, pero no era la misma mujer que conocía. Sus ojos estaban vacíos, y su rostro revelaba más dolor del que podía soportar. «No, tienes que salir de aquí», gritó, su voz sonando casi como un lamento. «Estamos en peligro». «¿Pero de qué peligro hablaba?» Antes de que pudiera responder, las sombras comenzaron a retorcerse, tomando forma, mostrando rostros confusos. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Cuál es el secreto con el que juegas?», preguntó la figura oscura, acercándose, y la tensión se sentía en el aire. «No sabes lo que realmente eres, ¿verdad?». Su voz era un susurro, provocando una inquietud profunda. «Eres más que solo un legado». «¡Basta!», gritó Gabriel, tratando de proteger a Daniel. «No sé quién te crees, pero tú no le harás daño». La figura sonrió, y su expresión era más cercana a la burla que al miedo. «Todo lo que crees que sabes es una fachada», dijo, y con un movimiento de mano, el testamento se iluminó. «Tu vida está interconectada con la mía, Daniel. Todo ha estado predestinado, pero hay algo más que no te han contado». El ambiente cambió de súbito. Un silencio pesado dominó el espacio, mientras el testamento vibraba con una luz intensa. Los ojos de Daniel se ampliaron, mientras la figura decía la verdad sin tapujos. «Tu madre no es quien dice ser». Las palabras resonaron en su mente como un trueno inesperado. Daniel sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». Su voz tembló, el nudo en su garganta creció. Antes de que pudiera procesarlo, su madre soltó una risa amarga. «Es cierto, hijo», dijo, pero su voz sonaba distante. «Hay cosas de mí que nunca has entendido. La protección que he intentado ofrecerte es solo una ilusión». La revelación golpeó a Daniel con fuerza. ¿Cómo? ¿Por qué? Su mente giraba mientras trataba de asimilarlo. Gabriel lucía tan aturdido como él, pero decidió presionar. «¿Qué quieres decir con esto? ¿Eres una impostora?». Ya su madre, y la verdad estaba cargada de un peso aterrador. «Pertenecemos a otra dimensión, otra línea de tiempo. El testamento es la clave para volver. Y el portal está aquí mismo». Daniel sintió que el aire se le escapaba. «¿Cómo es posible? ¿Por qué nunca me dijiste?».
La ira y la confusión se llevaron la angustia. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Todo lo que había conocido estaba a punto de desmoronarse. «Porque te protegería», respondió. Porque yo te amo». La intensidad de sus palabras quedó ahogada por el ruido que venía del exterior. Pantallas comenzaron a parpadear y una luz extraña llenó la habitación. «¿Qué está pasando?», exclamó Gabriel, pero la respuesta llegó en forma de un estruendo. El portal, la conexión a su verdadero pasado, se abriría de un momento a otro. «Tienes que decidir». Daniel se dio cuenta de que su vida estaba al borde. Aquella decisión era más que sobre su familia, era sobre quién era realmente. La sombra se fue acercando más, y en ese instante una explosión resonó. La casa tambaleó. Un haz de luz envolvió a Daniel, y antes de que pudiera gritar, todo se desvaneció en un giro vertiginoso de sombras. Las palabras de su madre quedaron atrapadas en el aire. El portal abría lo que jamás imaginó. «Elige, Daniel», resonaba mientras caía. De repente perdió todo sentido. El caos había comenzado. ¿Ahora podría volver? ¿Podría enfrentar lo que descubriría? La oscuridad lo consumió, dejando solo una pregunta. ¿Regresaría a un hogar que nunca fue realmente suyo? La oscuridad lo envolvió todo a su alrededor. Daniel sintió que caía, como si un roce helado le atravesara el cuerpo. El mundo se convirtió en un torbellino de luz y sombras, mientras luchaba por regresar a la realidad. Cuando finalmente parpadeó, ya no estaba en la habitación llena de secretos, sino en un lugar completamente diferente. Estaba en un claro brillante rodeado de árboles altísimos. La luz del sol se filtraba entre las hojas, creando patrones danzantes en el suelo, pero no se sentía bien. Algo en el aire era denso, opresivo. Los ecos de su familia y su hogar se desvanecieron, dejando un vacío inquietante. «¿Dónde estoy?», murmuró, sintiéndose pequeño y perdido. De repente, escuchó voces. Se dieron la vuelta y vio a su madre, pero era más joven, como si el tiempo nunca hubiera pasado. «Daniel, ven aquí», le decía, con los ojos llenos de una mezcla de amor y miedo. Un destello de felicidad intentó encender su corazón, pero el pánico llenó su pecho cuando recordó lo que sucedió. «¿Mamá? ¿Qué está pasando?», preguntó, tratando de aferrarse a esta figura conocida, pero diferente. Su madre simplemente sonrió, un gesto que a la vez parecía cálido y aterrador. «Todo tiene un propósito, hijo. Aquí es donde empiezas a entender. Tú no eres quien crees que eres. Hay más en nuestra familia de lo que has imaginado». Las palabras resonaron en su mente, y la incomprensión se convirtió en desasosiego. «¿Qué quieres decir? Dímelo», exigió, el nerviosismo sacudiendo su voz. Antes de que pudiera obtener respuestas, la sombra emergió nuevamente. La figura oscura, su nuevo hermano, apareció entre los árboles. Su sonrisa burlona hizo eco en el aire silencioso. «¿Creías que podías escapar tan fácilmente?», dijo, su voz cortante como un cuchillo. «La verdad siempre encuentra el camino». Daniel sintió que todo giraba de nuevo. «¡Tú no eres mi hermano!», gritó, frustrado. Pero la risa del nuevo hermano fue como un trueno resonando en su cerebro. «Oh, pero lo soy, y el tiempo se acaba para los que no se atreven a elegir». ¡Ja, ja! El paisaje brilló y se distorsionó, volviéndose borroso. Daniel sintió un tira y afloja, como si algo fuera a romper la tela de la realidad que lo rodeaba. De repente un retumbar lo sacudió. El suelo tembló como si estuviera a punto de abrirse. «¡Daniel, corre!», gritó su madre, su voz teñida de desesperación. Ella se desvaneció y antes de que pudiera reaccionar, la sombra se abalanzó hacia él. Todo a su alrededor estalló en un caos de luces y sonidos. El pavor invadió a Daniel. «¿Qué está pasando?», pensó mientras sentía el aire frío a su alrededor.
Justo en ese momento, el claro se tornó oscuro y sombrío. Cuerpos de hombres aparecieron a su alrededor, con miradas intensas que lo miraban con desprecio. Eran los hombres uniformados, y su presencia llenó el aire de una amenaza palpable. —¡Atápalo! —ordenó uno de ellos, desatando una serie de gritos que resonaron en su mente. —No podemos dejarle escapar. Daniel comenzó a correr, sus pies chocando contra la tierra. Todo en su interior le gritaba que se detuviera, que no siguiera, pero sus piernas avanzaban. El eco de su madre aún retumbaba en su mente. No, nunca te vayas. Y ese eco se convirtió en su única fuente de fuerza. De repente, la oscuridad sobre él se rasgó como papel. Una figura encapuchada emergió, empujando a los hombres hacia atrás con una energía que parecía formidable. ¡Basta! —gritó, revelando una cara que Daniel reconoció de repente. Era su padre, pero no de la forma que recordaba. Este era un hombre diferente, más fuerte, con un aire de autoridad. —¿Qué? —comenzó a preguntar Daniel, pero sus palabras se perdieron en el jaleo. Comenzó a ver imágenes en su mente, visiones de su padre en otro tiempo, otra vida, y una verdad atroz que comenzaba a desenmarañarse. La figura encapuchada extendió una mano hacia él. —Hay secretos aquí que nadie puede saber, Daniel. La sangre tiene su peso. Y con esas palabras, la realidad se volvió a rasgar. Todo lo que creía, todo lo que había conocido, estaba a punto de desmoronarse. —¿Qué me estás diciendo? —demandó, el miedo deslizando por su cuerpo. —¿Quiénes son ellos? ¿Y por qué te transformaste? Justo en ese instante, su madre apareció nuevamente, pero esta vez su rostro era un lienzo de dolor. —No, no debes saberlo —gritó, como espléndida y agonizada. La energía creció, y Daniel sintió que los hilos de la realidad se desplegaban ante él. —¿Qué es lo que debo saber? La verdad fulminante explotó en su corazón. —Daniel, tu legado y mi vida están entrelazados con ellos. Yo y tu hermano no estamos aquí para salvarte. Estamos aquí para liberarte de la carga que hemos arrastrado desde hace generaciones. Las palabras de su madre lo impactaron como un trueno. Todo lo que pensaba sobre su familia comenzó a desvanecerse. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué significaba todo esto? La incertidumbre se entrelazó con el curso de su vida, como un hilo enredado que nunca podría desenredarse. Y en un instante electrizante, comprendió que el destino no solo era una elección, era un ciclo que debía romper. —¿Y si yo no quiero ser parte de esto? —murmuró, consciente de que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. —¡Daniel! —gritó su madre, y el desasosiego llenó la atmósfera. —Esto es más grande de lo que imaginas. Las sombras comenzaron a cerrarse. El pánico avanzó. Daniel se dio cuenta de que la respuesta a toda su vida estaba más allá de su comprensión. No solo iba a perder lo que conocía, iba a descubrir un nuevo mundo lleno de verdades que cambiarían la historia de su familia para siempre. Sin embargo, justo antes de que pensara en qué podían hacer, un estruendo de luces y sombras lo envolvió de nuevo. El eco de su madre aún resonaba en su mente. El peso de la elección se volvió aplastante. ¿Se arriesgaría a descubrir qué había más allá de lo que siempre conoció? El caos lo consumió. Una ola de decisiones en un segundo, cuando un grito desgarrador, lo último que escuchó antes de caer en lo desconocido, fue su propio nombre. Daniel. Daniel se sintió caer como si todo el mundo a su alrededor se desvaneciera. La oscuridad lo abrazó, y esos ecos de su madre y su nuevo hermano retumbaban en su mente. El caos era abrumador. Pero justo cuando le parecía que todo se desmoronaba, la luz volvió. Frente a él, un paisaje diferente le dio la bienvenida.
Era un bosque brillante, pero la belleza no logró calmar su agitada respiración. Sin embargo, el aire estaba cargado de algo inquietante. ¿Dónde estoy?, musitó, viendo a su madre frente a él. Parecía más joven, pero había un brillo de angustia en su mirada. «Daniel, escúchame», dijo su madre, pero antes de que pudiera continuar, una sombra emergió de entre los árboles. Era el nuevo hermano, sonriendo de una manera que enviaba escalofríos por su columna. «Pensaste que habías escapado, ¿verdad?». Su voz sonó como un eco, profundo y amenazante. La figura de su madre se oscureció. «No, no lo escuches», gritó, pero la expresión de su nuevo hermano solo se intensificó. «Él es el verdadero heredero de algo mucho más siniestro, Daniel. Tu nombre y tu familia son solo un peón en un juego más grande». «¿Qué estás diciendo?». Daniel sentía que su corazón latía con fuerza, como si quisiera salir de su pecho. «Tú no eres mi hermano». La tensión en el aire era palpable, pero entonces un estruendo tembloroso sacudió el bosque. El suelo tembló y una grieta se abrió a sus pies, dejando al descubierto una oscuridad abismal. «¡Maná!», gritó, el pánico retumbando en su voz. «Daniel, corre», le gritó ella, su rostro pálido. Pero él no pudo moverse. Algo en su interior lo frenaba. La batalla entre su corazón y su mente era feroz. El nuevo hermano rió, una risa fría que cortó el aire. «Este lugar es un punto de inflexión. Aquí es donde todo cambia. Debes elegir una vez más». En un giro repentino, un rugido resonó, como un trueno que anunciara el caos. Un grupo de sombras emergió de la grieta. Figuras tan familiares, pero también extrañas. Eran hombres que lo habían perseguido, armados y decididos. «No puedes escapar», gritó uno de ellos. El miedo invadió a Daniel. «¿Quiénes son ellos?», preguntó, sintiendo que su situación se tornaba sombría al darse cuenta de que no solo era un espectador, sino también parte de un juego aterrador que ya estaba en marcha. «Ellos son los guardianes de la verdad», dijo el nuevo hermano con una sonrisa burlona. «Y la verdad es que no has estado solo en todo esto. Hay más en juego de lo que imaginas». En ese momento, su madre se acercó, su rostro ahora lleno de desesperación. «Él no puede serlo», exclamó, mirando al nuevo hermano con horror. «No puedes dejar que entre en tu vida, Daniel. Es lo que él quiere». «¿Qué quieres decir?», preguntó, sintiendo un nudo formarse en su estómago. La sombra, que una vez concluyó como su aliado, ahora se convertía en algo siniestro. La tensión elevaba el aire a su alrededor, como una tormenta inminente. «Daniel, escúchame. Hay un secreto que nunca debí guardar. Este no es solo un juego de familia». La voz de su madre se hizo un susurro quebrado, pero justo en ese instante el nuevo hermano hizo un movimiento. «Basta, no le digas nada que lo confunda más». Entonces la realidad se hizo añicos mediante un grito desgarrador. Una explosión de luz que iluminó el bosque. Todo lo que conocía se retorció en una serie de imágenes. Un camino diferente se desplegó ante él, revelando fragmentos de su vida que nunca había entendido. Y cuando sintió que iba a caer, todo se torció y hubo un silencio sepulcral. Cuando el silencio se alzó, Daniel se dio cuenta de que ya no estaba en el bosque. Frente a él, su verdadero hermano se encontraba sosteniendo un antiguo dossier, echando un vistazo a su interior. «Daniel, eres mucho más que lo que pensabas, y estoy aquí para mostrarte la verdad». El corazón de Daniel se detuvo. «¿La verdad? ¿Estás listo para conocer quién eres realmente?», preguntó. Y el peso de esa pregunta dejó a Daniel sin aliento. En un instante todo cambió. ¿Estaba preparado para enfrentarse a una verdad que podría destruir todo lo que había creído? ¿Podría afrontar lo que había estado oculto todo este tiempo? Daniel miró al nuevo hermano, aturdido.
¿Qué significa todo esto? La sombra ante él sonrió con una mezcla de satisfacción y desprecio. Eres más poderoso de lo que imaginas. Tu verdadero legado está ligado a un pasado que no eligieron. Las palabras golpearon a Daniel como una ola. ¿Por qué nunca me dijiste nada? La confusión y la ira se entrelazaban en su pecho. La luz del bosque parecía titilar, como si lo animara a descubrir la verdad. Su madre, cada vez más pálida, lo miraba con desesperación. Daniel, escúchame. La verdad puede doler, pero es libertad. ¿Libertad de qué? Replicó, sintiendo la angustia acumulándose. El ruido de pasos ligeros y rápidos se acercaba. Los guardianes de la verdad estaban cerca. La tensión era palpable. Ellos intentan mantenernos separados, pero juntos podemos enfrentarlos, dijo su verdadero hermano, las sombras danzando a su alrededor. El pasado lo atormentaba, pero el futuro lo llamaba. Tienes que decidir. Decidir. Daniel sintió el peso de las palabras, el abismo que se abriría, dependiendo de su elección. No había un camino claro, pero sí una pregunta crucial. ¿Podría enfrentarse a su destino? Tú decidas su destino, pero debes actuar ahora, gritó su madre, y el dolor en su voz quebró algo dentro de él. Luchó con la confusión, el miedo, la desesperación. La realidad ardía a su alrededor. Un grito resonó cuando un grupo de sombras emergió del bosque, sus rostros ocultos detrás de máscaras de acero. El nuevo hermano se rió, pero su mirada era inquietante. Siempre querrán controlar la verdad, Daniel. Daniel sintió que se le revolvía el estómago. No era solo un juego, era sobre su vida y el legado de su familia. No puedo quedarme aquí. No puedo dejar que esto me defina, gritó, la adrenalina fluyendo a través de él. Hazlo antes de que sea demasiado tarde, exclamó el verdadero hermano, extendiendo su mano. El tiempo se detuvo un segundo. La decisión estaba al borde. Daniel miró a su madre, a su hermano, y su corazón latía con fuerza. Ahora, Daniel. Las sombras se acercaban, y el terror los abrazaba. La luz comenzó a desvanecerse, y sin pensarlo más, Daniel tomó la mano del verdadero hermano. La energía instantánea pasó entre ellos como un rayo. En el momento en que su piel se tocó, todo estalló en un resplandor brillante. La realidad se plegó y una sensación de libertad lo invadió. La verdad es poder, resonó en su mente. Era un eco profundo y familiar. De repente, se encontró en otro lugar, un oasis de luz brillante. Las figuras a su alrededor empezaron a despejarse. Su madre sonreía, su rostro finalmente relajado. Has hecho la elección correcta. El nuevo hermano se acercó. Ahora es el momento de construir un nuevo futuro, dijo, su tono más neutral. Juntos podemos arreglar lo que se rompió. Daniel sintió una oleada de alivio. Eso es lo que quiero. Construir, no destruir. El peso en su corazón se aligeró. La sombra de su pasado ya no podía sostenerlo. El entorno se volvía vibrante y lleno de colores. Los cepos de su vida pasada comenzaron a desvanecerse lentamente. ¿Puerto de salida o un nuevo comienzo?, pensó. La pregunta flotaba en el aire y podía sentir el viento de un nuevo capítulo sobre él. «Pero no me iré de aquí solo», murmuró con determinación. Miró hacia las sombras desvaneciéndose. Siempre habrá un camino hacia adelante. A medida que la luz llenaba el espacio, Daniel sintió que la carga se desprendía de sus hombros. He aprendido. Me levantaré. No importa lo que venga. Y mientras la realidad cambiaba a su alrededor, las palabras de su madre resonaban en su mente. La verdad te liberará. Ya no vienes, querido lector. Has llegado al final de esta intensa historia sobre elecciones, secretos familiares y la búsqueda de la verdad. Pero no te vayas todavía. Esto es solo el principio.
Necesitas suscribirte al canal inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas llenas de giros increíbles. Presiona el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Y no olvides inclinar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas que le espera a Daniel ahora? Cada participación cuenta, así que no esperes más. Comparte este video al instante con al menos 5 amigos que necesiten saber cómo termina esta increíble historia. Tu apoyo es fundamental y solo los verdaderos fans entienden la importancia de estas acciones. Actúa ahora y forma parte de esta maravillosa comunidad.